¿No te parece que desde pequeños se nos enseña a buscar la aprobación externa? En la escuela, en casa, en todas partes. Sí, totalmente. Nos enseñan a buscar las buenas notas, los elogios, el reconocimiento de los demás. Parece que nuestro valor depende de lo que piensen los demás. Y eso nos lleva a depender de la validación externa. Y claro, cuando esa validación no llega o no es la que esperábamos, nos sentimos fatal. Exacto. Y ahí es donde entra Jung con su sabiduría. Él decía que esa dependencia de la validación externa nos desconecta de nuestro verdadero ser. Es como si viviéramos para los demás, en lugar de vivir para nosotros mismos. Justamente, y al final terminamos sacrificando nuestra autenticidad para encajar, para ser aceptados. Y eso, a la larga, nos hace perder el respeto por nosotros mismos. Una paradoja bastante triste, ¿no crees? Totalmente. Y además nos hace vulnerables a la manipulación y a las relaciones tóxicas. Porque claro, si no nos valoramos a nosotros mismos, es más probable que acabemos en relaciones donde tampoco nos valoran. Así es. Es como si estuviéramos enviando el mensaje de que no merecemos ser tratados con respeto y consideración. Ahora bien, hay un concepto de Jung que me parece fundamental para entender esto: la sombra. ¿Puedes explicar a nuestros oyentes qué es la sombra y cómo se relaciona con La sombra, para Jung, es esa parte de nosotros que ocultamos, que no encaja con los demás, esas partes de la sombra que nos dan vergüenza, que entendemos que se rechazan? Lo interesante es que, aunque intentemos ignorar la sombra, ella sigue ahí, influenciando nuestros Nuestra sombra nos esté saboteando. Es muy probable. Puede que tengamos alguna creencia subyacente de no ser suficientes, de no merecer ser valorados. O puede que tengamos un miedo atroz al rechazo, y por eso no nos atrevemos a defender nuestros derechos o a expresar nuestras necesidades. Exactamente. Y la solución no está en luchar contra la sombra, sino en integrarla. ¿Integrarla? ¿Cómo se hace eso? Pues en primer lugar hay que reconocerla, observar nuestros patrones de comportamiento, identificar esas situaciones en las que nos sentimos infravalorados y preguntarnos, ¿por qué estoy aceptando esto? ¿Qué parte de mí está actuando aquí? Es como hacer una introspección, una autoexploración para descubrir qué hay en nuestro interior que nos lleva a esas situaciones. Sí, y es un proceso que requiere honestidad y valentía, pero al final nos permite recuperar el poder sobre nuestras vidas y nuestras decisiones. Hablando de recuperar el poder, en el video se mencionaba la importancia de establecer límites. ¿Cómo se relaciona esto con la sensación de no ser valorado? Pues las personas que no establecen límites claros suelen ser percibidas como menos valiosas. Es como si estuvieran diciendo, mi tiempo no es importante, pueden hacer conmigo lo que quieran. Y claro, si nosotros no valoramos nuestro tiempo y energía, ¿por qué iban a hacerlo los demás? Jung decía que para ser auténticos, para diferenciarnos del rebaño, por así decirlo, necesitamos establecer límites. Límites que protejan nuestro bienestar y que comuniquen a los demás que nos valoramos. Exactamente. Y eso implica aprender a decir no sin sentirnos culpables. Eso es todo un reto para muchos. Parece que nos han programado para ser complacientes y decir siempre que sí. Ya, pero decir no no es egoísta. Es un acto de amor propio. Y además, paradójicamente, cuando no estamos disponibles para todo el mundo, nuestra presencia se vuelve más valiosa. Es como si la escasez generara valor. Algo así. Ya. Y ahora, para seguir profundizando en este viaje de autodescubrimiento, me gustaría hablar de otro concepto fundamental de Jung, la individuación. Ah, sí, la individuación. Suena a algo complejo y profundo. Ujú. ¿Puedo explicarlo de forma sencilla? Claro, la individuación es el proceso de convertirte en quien realmente eres. Es un viaje de autoconocimiento donde dejas de lado las máscaras y los roles que has adoptado para complacer a los demás. Y en lugar de intentar encajar en un molde preestablecido, te conectas con tu esencia, con tu potencial único. Exacto. Y cuando vives desde tu esencia, desde tu autenticidad, naturalmente generas un mayor respeto y reconocimiento en los demás. Es como si la autenticidad fuera un imán para la valoración genuina. Totalmente. Ya no buscas la aprobación externa porque tu valor emana de tu propio ser. Y en este proceso de individuación, ¿qué papel juega la integración de la sombra de la que hablábamos antes? Pues la individuación implica integrar todas las facetas de nuestra personalidad, tanto las que consideramos positivas como las que vemos como negativas, incluyendo la sombra. Es como aceptar nuestra totalidad, con todas nuestras luces y sombras. Exacto. Y eso nos permite tomar decisiones desde un lugar más auténtico y consciente, lo que a su vez fortalece nuestra autoestima. El video que hemos mencionado proponía 3 pasos para recuperar nuestro valor. El primero era reconocer nuestra sombra y hacer las paces con ella.
¿Algún consejo práctico para empezar a hacer eso? Bueno, en vez de reprimir los pensamientos y sentimientos incómodos, podemos observarlos con curiosidad y preguntarnos, ¿por qué me siento así? ¿Qué me está diciendo esta emoción? Es como iniciar un diálogo interno pasivo. Exactamente. Y al aceptar nuestra sombra, dejamos de proyectar nuestras inseguridades en los demás. El segundo paso era aprender a decir sin sentirnos culpables. Ya hemos hablado de esto. ¿Algún consejo adicional para quienes les cuesta poner límites? Pues recordar que establecer límites es un acto de respeto hacia nosotros mismos. No tenemos por qué estar disponibles para todo el mundo todo el tiempo. Que nuestro tiempo y energía son recursos valiosos y nosotros decidimos cómo y con quién los compartimos. Así es. Y no hay que tener miedo a decir no con amabilidad, pero con firmeza. El tercer paso era vivir de acuerdo con nuestra esencia, no buscando la validación externa. ¿Cómo podemos conectar con nuestra esencia y empezar a vivir desde ahí? Pues explorando nuestras pasiones, aquello que nos hace sentir vivos y nos llena de energía, dedicando tiempo a lo que realmente nos importa. Jung decía que la verdadera plenitud no se encuentra en la aprobación de los demás, sino en la conexión con nuestro propio ser. Exacto. Y cuando actuamos en congruencia con nuestros valores y pasiones, nuestra autenticidad brilla y atrae a las personas y oportunidades adecuadas. Es fascinante cómo un cambio interno, en cómo nos valoramos a nosotros mismos, puede generar un cambio tan profundo en nuestra experiencia del mundo. Totalmente. Cuando nos valoramos a nosotros mismos, dejamos de atraer a personas y situaciones que nos minimizan. Es como si eleváramos nuestro estándar y solo permitiéramos en nuestra vida a quienes nos tratan con el respeto que merecemos. Exactamente. Y aquellos que antes nos daban por sentado, empiezan a vernos con otros ojos. No porque hayamos cambiado para complacerles, sino porque nuestra propia percepción de nosotros mismos ha cambiado. Y para terminar, ¿qué decía Jung sobre la autoestima? ¿Cómo podemos cultivar una autoestima sólida y duradera? Jung creía que la autoestima no se basa en compararnos con los demás, sino en reconocer y aceptar nuestra propia identidad. En abrazar nuestra individualidad, con todas nuestras virtudes y defectos. Exactamente. Y para fortalecer nuestra autoestima, Jung recomendaba conectar con nuestro propósito vital, desarrollar nuestra creatividad y cultivar un diálogo interno positivo. En resumen, la clave para dejar de sentirnos infravalorados no está en intentar cambiar a los demás, sino en emprender un viaje interior de autodescubrimiento y autoaceptación. Un viaje donde aprendemos a valorar nuestra sombra, a establecer límites saludables y a vivir desde nuestra autenticidad. Y para seguir reflexionando sobre este tema, te dejo con una pregunta. ¿Qué pequeño paso puedes dar hoy para honrar tu propio valor? Si te ha gustado esta inmersión en las ideas de Jung, no dudes en darnos un me gusta y dejarnos un comentario. Cuéntanos qué temas te gustaría que abordáramos en futuros episodios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Hasta la próxima.